La enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica muy frecuente en la región suroccidental del país, o sea, lo que es Arequipa, Moquegua, Tacna, parte de Ica, algunas zonas de Ayacucho también puede ser, de Apurímac, sobre todo la parte de los valles, ahí tenemos esta enfermedad. En el norte también se han descrito casos, pero muy esporádicamente. Entonces, esta enfermedad es también llamada enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, porque existe desde el sur de los Estados Unidos, México, Caribe, toda la América del Sur, hasta la zona de Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil. Entonces, esta es una enfermedad muy distribuida en nuestro medio, que es diferente a la enfermedad transmitida por otros parásitos, como es el caso de la enfermedad del sueño en Europa, por ejemplo, o en África. Nosotros solamente tenemos esta enfermedad y es causada por el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo hemohistoparásito que es transmitido por insectos hematófagos de la familia Reduvidae. En nuestro medio es el Triatoma infestans, en realidad desde todo el sur del país hasta el norte de Chile, Bolivia y también Argentina tienen el Triatoma infestans como principal vector. Aquí le conocemos como la chirimacha. En Chile, Argentina le conocen como vinchuca, ¿no? Entonces va cambiando nombres, pero su nombre es Triatoma infestans. Este es un niño que le tomé esta foto hace más o menos, diríamos, 30 años. Estábamos en un programa de control de enfermedad de Chagas en Caravelí. Hice una charla para la población, recuerdo muy bien, en la iglesia del pueblo, y después a la salida una enfermera me dijo que había visto a un niño muy parecido a las fotos que yo había mostrado en una población muy cerca de ahí de Caravelí. Entonces fuimos a verle a este niño, y este niño, pues, como ustedes verán, tenía un edema bipalpebral con conjuntivitis, adenopatía preauricular, además tenía fiebre y tenía insuficiencia cardíaca. Estaba siendo tratado por una neumonía, pero esto era pues muy compatible con la enfermedad de Chagas. Entonces le tomamos la muestra, era un domingo, y el lunes temprano hicimos el diagnóstico en sangre con gran cantidad de parásitos. Entonces llamamos por teléfono y resultó que ya había fallecido en la noche anterior. Entonces esto es lamentable porque zonas endémicas ven a sus pacientes con enfermedad de Chagas y no saben que es una enfermedad de Chagas. Y entonces el paciente se muere por lo que es manejado de una manera no adecuada, porque se le confunde con otras enfermedades, como en este caso con una neumonía, y en todo caso existe un subregistro de esta enfermedad. Muchos se mueren y no saben de qué han muerto, ¿no? Este es el parásito, el Trypanosoma cruzi, en una microscopía de barrido. Vean su cuerpo, tiene un flagelo largo, una membrana ondulante, y en esta parte tiene un kinetoplasto que lo vamos a ver luego. Entonces, el Trypanosoma tiene 3 estadios. Vean que ya no son como las coccidias, estos son flagelados, entonces tienen otra morfología, pero siguen siendo unicelulares. Tiene 3 formas de presentación este Trypanosoma cruzi: el tripomastigoto, el epimastigoto y el amastigoto. El tripomastigoto es este. Como ven, mide más o menos 20 micras, tiene un núcleo, una membrana ondulante por el cual ya pasa un flagelo,
y termina el flagelo en la parte anterior. Esta es la parte anterior. Y en el extremo posterior se suele ver un complejo de abundante DNA que se llama el cinetoplasto o kinetoplasto, que es típico en T. cruzi porque es grande, incluso sobrepasa, vean, la forma del tripomastigoto. Este tripomastigoto puede estar en la sangre, como está aquí. Se llama tripomastigote sanguíneo, pero también puede estar así bajo esta forma muy parecida en las heces del vector, en las heces del Triatoma infestans o chirimacha, y allí se llamará tripomastigote metacíclico. Entonces tenemos dos formas, el tripomastigote sanguíneo y el tripomastigote metacíclico. Este tripomastigote no tiene capacidad de reproducción. Para reproducirse tiene que cambiar de forma, pero sí tiene capacidad de invasión, es la forma principal de invasión, o sea, de transmisión de la enfermedad. Entonces, esto es el tripomastigote. Como repito, puede estar en la sangre, se llamará sanguíneo, o en las heces del vector, se llamará metacíclico, tripomastigote metacíclico. La otra forma es el epimastigoto. El epimastigoto es la forma de reproducción. Para gran parte de los investigadores no tiene capacidad de invasión, pero sí de reproducción. Y se puede reproducir en el intestino medio del vector, o sea, de la chirimacha, o en medios de cultivo. Y ustedes vean acá, por ejemplo, acá se ve claramente que este es el núcleo, este alargadito es el núcleo, este es el kinetoplasto, que ya no está en la parte anterior como el tripomastigote metacíclico, perdón, sí, metacíclico o el tripomastigote sanguíneo. Este kinetoplasto está en la parte posterior, ahora está en la parte anterior al núcleo. Esto es la parte anterior donde está el flagelo, porque con el flagelo hacia adelante se desplaza. Entonces miren claramente, tenemos el flagelo, ¿no? El kinetoplasto y el núcleo que está acá. Entonces el kinetoplasto está anterior al núcleo. Y también hay una membrana ondulante que es corta, ¿no? Acá también podemos ver lo mismo, el núcleo, el kinetoplasto, ¿no? Entonces se distingue igual acá, el núcleo, el kinetoplasto y el flagelo de la parte anterior. Como ven, hay varias formas. Estos también está un poco, el tamaño de la toma no es tan igual al anterior y también miden más o menos 20 micras. Entonces recuerden, el epimastigoto es la forma de reproducción del parásito en el intestino medio del vector o en medios de cultivo. Y este es el amastigoto, mejor dicho. Acá hay muchos amastigotos, cada uno de estos es un amastigoto. Entonces en el amastigoto ustedes ven el núcleo, el kinetoplasto y hay un esbozo de flagelo. Estos sí son pequeños, miden 2, 3 micras, son pequeñitos y generalmente están dentro de un pseudoquiste, que es lo que significa una vacuola dentro de los órganos en que parasita. Puede estar dentro del músculo, como en este caso, puede estar en una neurona, puede estar en otros tejidos, ¿no? Entonces, el amastigoto es la forma de reproducción del parásito en los tejidos. No tiene capacidad de invasión, simplemente tiene capacidad de reproducción, pero en los mamíferos. El epimastigote tenía capacidad de reproducción en el artrópodo, en el vector o en medios de cultivo. Este no, este solamente se reproduce dentro de un pseudoquiste que está en células musculares, nerviosas, etc. Principalmente ellas, ¿no? Puede estar dentro de macrófagos también, pero ya cuando estén los tejidos, están en estos tejidos principalmente. Entonces es el amastigoto. Entonces ya tenemos las tres formas de presentación. Entonces repetimos, tripomastigote sanguíneo y metacíclico. Ambos son infectantes. El epimastigoto
tiene capacidad de reproducción en el vector y en medios de cultivo, y el amastigoto tiene capacidad de reproducción en los tejidos de mamíferos. Y esto es algo para recordar, ¿no? Este es el amastigote, vean, porque el amastigote dentro de una célula tiene su capacidad de reproducción y puede transmitirse también cuando hay trasplantes de órganos. Si uno le trasplanta un corazón que está parasitado, va a transmitir la enfermedad, ¿no? Pero vean, son 3 micras más o menos, el núcleo kinetoplasto y un esbozo de flagelo. Este es el epimastigoto. Aquí está el núcleo, el kinetoplasto está acá. Esta es la membrana ondulante con el flagelo que se continúa acá. Y este es el tripomastigote, el kinetoplasto en esta zona, de ahí sale un flagelo que bordea la membrana ondulante y termina en el extremo anterior. Y este es el núcleo. Bien. Entonces, y este es el vector, este es el Triatoma infestans, la chirimacha. Probablemente algunos de ustedes conocen, ¿no? Entonces estamos viendo acá una hembra y acá un macho. Tienen todo un ciclo de reproducción que ya lo vamos a ver cuando vamos a artrópodos, pero lo interesante es este conexivo, que es muy, digamos, distintivo para esta especie, ¿no? Esta es una hembra que es más grande que el macho. Vean acá, tiene una estructura irregular que es el ovipositor, es por donde colocan los huevos, mientras que el macho tiene la curvatura exactamente redondeada. Entonces, macho y hembra. Entonces, estos vectores son hematófagos, tienen el aparato bucal que generalmente está flexionado en la parte ventral y solo cuando se alimentan lo estiran. Son hematófagos de mamíferos, del hombre, de la sangre del hombre y también de sangre de aves. Pueden alimentarse. Bien, entonces veamos el ciclo de vida. ¿Cómo es el ciclo de vida de esta parasitosis? Acá tenemos un triatomino. Triatomino se dice a todo el grupo de la familia Triatomine. Entonces, esta es una chirimacha, supongamos. Y el parásito está en el intestino, ¿no? Se ha reproducido y él va a eliminar, que se llama en sus heces, las heces con el tripomastigote metacíclico. Entonces acá el vector dice pica al humano y defeca sobre la piel. Entonces lo importante no es la picadura, puede ser que defeque sin picar. O sea, la transmisión se hace por la defecación, o sea, por contaminación con heces. Entonces, el mecanismo de transmisión es la contaminación con heces, también el mecanismo de infección. Luego, entonces, estas heces caen en la piel y va a haber tripomastigotes metacíclicos que son capaces de ingresar por piel y mucosas. Por las mucosas no tienen ninguna dificultad, fácilmente ingresa el tripomastigote metacíclico. Pero si es por la piel sana no le deja pasar. Si pasará cuando hay erosiones en la piel, que se puede producir por el rascado. Entonces, si este insecto pica, entonces la persona se rasca y como ha defecado por ahí, capaz de con ¿Ya se ve? Parece que lo retiro. Estamos en contacto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya.
Entonces continuamos. Estábamos en el ciclo y veíamos que el tripomastigote metacíclico puede ingresar por mucosas fácilmente y por la piel erosionada. Tiene que haber una erosión. No es por la picadura. ¿Por qué? Porque el parásito se encuentra en las heces del vector, no en el aparato bucal o en la saliva, en las glándulas salivales. Entonces, una vez que ha ingresado el parásito a nuestros tejidos, ya sea por las mucosas o por la piel, rápidamente dentro de macrófagos son fagocitados por los macrófagos y dentro del macrófago se transforma en amastigote. O sea, dentro del macrófago no puede vivir como tripomastigote porque lo destruye el sistema, digamos, inmune, el sistema macrofágico de las personas o de los animales. Entonces se transforma en amastigote y esa es la forma de resistencia, pero además es la forma de reproducción en los tejidos. Entonces repleta el macrófago, lo repleta de amastigotes y una vez que está lleno se rompe el macrófago y estos amastigotes salen del macrófago, pero que no pueden estar extracelularmente como mastigotes. Entonces inmediatamente se transforman en tripomastigotes. Como están en la sangre, van a viajar por la sangre y se llamarán tripomastigotes sanguíneos. Estos tripomastigotes que están en la sangre pueden ingresar a otras células. Puede ser un músculo cardíaco, músculo liso, o más que liso es un músculo estriado, estriado o cardíaco. Entonces ingresa a estas células o a neuronas también y logra entrar en una vacuola inicialmente, pero después también se pasa a la parte intracelular y comienza a transformarse rápidamente en amastigotes. Entonces, es un cambio permanente. Ingresa como tripomastigote a la célula y se transforma en amastigote y se reproduce. Se rompe esta célula, ya sea un macrófago o una fibra muscular o una célula nerviosa, y entonces salen los amastigotes, pero inmediatamente se transforman en tripomastigotes. No pueden estar en el espacio, o sea, en sangre, fuera de la célula como amastigotes. Se transforman en tripomastigotes. Y los tripomastigotes circulan en sangre hasta encontrar una célula, se introducen, se convierten en amastigotes, se reproducen y vuelven a salir. Entonces este es un cambio permanente entre amastigotes y tripomastigotes. Entonces, cuando una persona está enferma o cuando está con parásitos en sangre, puede ser que no tenga síntomas, está con los parásitos en sangre, viene el triatomino, pica a esta persona y le succiona sangre porque es hematófago y se lleva los tripomastigotes sanguíneos. Una vez que están dentro del triatomino, el tripomastigote sanguíneo pasa al intestino medio, aquí se convierte en epimastigoto, y se reproduce dentro del intestino medio en miles de epimastigotos. Después este epimastigoto pasa al intestino posterior y se convierte nuevamente en tripomastigote, pero ya se llamará tripomastigote metacíclico, que es el que lo va a eliminar junto con sus heces. Entonces, si repetimos, el insecto se infecta con tripomastigotes sanguíneos que rápidamente pasan al intestino medio para dividirse, bajo la forma de epimastigotes. Luego, cuando pasan al intestino posterior, ya se convierten nuevamente en tripomastigotes metacíclicos. Estos ingresan por la piel o por mucosas, entran a una célula, se transforman en amastigotes, se reproducen como amastigotes, salen de esta célula que la rompe, se convierten en tripomastigotes para buscar por vía sanguínea otras células y nuevamente invadirlas para hacer los pseudoquistes llenos de amastigotes. Entonces, en el vector cómo se infecta, el estadio infeccioso para el vector es el tripomastigote sanguíneo. Se reproduce bajo la forma de epimastigote. ¿Cuál es el estadio de salida? Nuevamente el tripomastigote metacíclico. ¿Y cómo hacen los mamíferos? El estadio infeccioso es el tripomastigote metacíclico
La reproducción se hace mediante la forma de amastigotes y el estadio de salida es un tripomastigote sanguíneo. Entonces, repito porque esto es importante. Entonces, el vector se infecta con el tripomastigote sanguíneo. Cambia la forma en el intestino medio a epimastigotes para reproducirse. Y luego, al salir, se transforma nuevamente en tripomastigotes, que se llama metacíclico. Este tripomastigote metacíclico es el estadio infeccioso para el hombre, que cuando llega y se introduce a células o es fagocitado por los macrófagos, se transforma en amastigote para reproducirse. Acá se reproduce bajo la forma de amastigote. Y luego pasa a la sangre como tripomastigote sanguíneo, que es cuando el vector lo recoge al momento de alimentarse. Bien. El estudio del Trypanosoma cruzi tiene muchísimos años y sigue en estudio. Entonces, se ha encontrado que hay mucha variabilidad genética del tripomastigote o del Trypanosoma cruzi en general. Otra vez. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya no sé qué está pasando, como que se corta. Bueno. Entonces, les decía que tiene mucha variabilidad este Trypanosoma cruzi, el T. cruzi. Y los primeros estudios fueron hechos desde el punto de vista bioquímico. Ustedes saben que la bioquímica se dedica fundamentalmente al estudio de enzimas. Entonces, cada ser vivo tiene un pool de enzimas que es diferente a otro, o ser, ¿no? Y a eso le llaman simodemas. Digamos, el hombre tiene enzimas como lo tiene una gallina, ¿sí? Algunas enzimas sí son las mismas, pero otras no. Entonces, ese esquema de enzimas que tiene el hombre lo diferencia de la gallina, del mono o de cualquier otro animal. Entonces, en este T. cruzi se encontraron 3 simodemas, o sea que no era el mismo, sino 3 variedades del T. cruzi. Y se encontró el simodema 1, el simodema 2 y el simodema 3. Este simodema 2 es el que más se encuentra relacionado con el hombre, con enfermedad del hombre. El simodema 1 y el 3 generalmente se encuentran en animales silvestres. Entonces ya se dijo que, bueno, entonces este era el responsable de la enfermedad. Sin embargo, se encontraba enfermos también con el 3, con el 1. Entonces es muy variable, ¿no? Pero prioritariamente o principalmente es el simodema 2 el que está relacionado con la enfermedad del hombre. Pero también ha encontrado polimorfismos en el tamaño de los segmentos de restricción de este T. cruzi. Y entonces se habla de unos minicírculos del DNA del kinetoplasto y unos maxicírculos del DNA del kinetoplasto. A esto le llaman esquizodemas y al otro kinetodemas. Entonces acá también hay diferencias para ver por qué en algunas personas el T. cruzi causa daño y muy severo, incluso la muerte, y en otras personas pueden vivir con el T. cruzi por años y nunca tienen molestias. Nosotros conocíamos a un señor del valle de Chumayo, acá cerca de Arequipa, en Chumayo. Era un señor ya de edad, agricultor, tenía su casita ahí en el campo, y entonces cada que íbamos, porque necesitábamos el parásito, íbamos a sacarlo de él. Y le llevábamos pues cosas, víveres, y él decía, saquen sangre, no hay problema. Entonces sacábamos sangre y íbamos a encontrar parásito. Si queríamos triatominos infectados también en su cama, levantábamos su colchón, ahí estaba lleno de chirimachas infectadas. Y este señor se le hizo todos los estudios, electrocardiogramas, radiografías, etcétera, y nunca tuvo nada, ninguna enfermedad. Se murió ya de edad y no tuvo enfermedad, pese que estaba parasitado, pero tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Eso también se ha querido explicar con estos esquizodemas, kinetodemas, con los simodemas, para ver por qué, cuál es el detalle
de que en algunas personas causa mucho daño y en otros no. Y también se ha encontrado polimorfismo del DNA del kinetoplasma con PCR. Y entonces se ha establecido clones. El clon T-Cruci1, que correspondería en parte al Simodema 1, aquí el clon sería 19 y 20. En el tripanosoma clon T-Cruci2 está el Simodema 2 y los clones 33 y 39. Estos son los que están más relacionados con enfermedad, ¿no? Principalmente estos. Bien, entonces, uno de los motivos por qué la enfermedad de Chagas afecta más a unos que a otros estaría en esta variabilidad genética del T-Cruci. Sin embargo, por parte del hospedero también hay digamos, una participación muy estrecha a la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Y es que se sabe que, ustedes saben que hay unas líneas celulares para los linfocitos y tenemos una línea celular del THO que puede dar origen al TH1, y si es el TH1 es especial para destruir a los parásitos intracelulares. Entonces, cuando se produce una diferenciación a la línea TH1, se va a producir interferón, ¿no? El interferón gamma, y que es el que a través de los natural killer y macrófagos van a destruir al parásito. En este caso, se destruiría el parásito. Si la línea es TH2, entonces esto fundamentalmente afecta, por ejemplo, para parásitos extracelulares, como por ejemplo para el Ascaris lumbricoides y todos los parásitos que son extracelulares, incluso para amebas. Y cuando están fuera de la célula, se produce necrosis y de esa manera matan a los parásitos, con ayuda de los vasopresos, principalmente en nuestro caso con eosinófilos y también con macrófagos. Entonces esta sería la línea para que el parásito pueda funcionar en el caso de T-Cruci, porque solamente su acción es extracelular. Como ellos están intracelulares, no les va a afectar si es que se produce esta diferenciación TH2. Si es la TH1, sí va a matar a T-Cruci. Pero si es una diferenciación de un patrón de respuesta TH2 de las personas que a veces no tienen respuesta TH1 sino TH2, entonces en ese caso el parásito va a vivir libremente sin ningún problema. Pero cuando a veces se diferencia a través de la interleuquina 6, se diferencia la línea TH17, acá hay interleuquina 1, interleuquina 17, aquí va a haber una destrucción no solamente del parásito, sino también de los tejidos, del hospedero. Y entonces se produce toda una serie de fenómenos que se conocen en la inmunopatología para la alteración y la producción de la enfermedad. Entonces, en Chagas se produce esto a veces y hay fenómenos de autoinmunidad sobre todo que van a explicar la enfermedad en la fase crónica sobre todo, porque en la fase aguda se explica por la muerte de las células por la reproducción del parásito. Entonces, esta respuesta es regulada por el TH3 y entonces puede ser que si esto aumenta el TH3 o el parásito vive, y si no hay una disminución va a causar un daño tisular, ¿no? Y van a destruir las células y va a aparecer enfermedad. Bien, entonces esto es importante. Entonces en la patogénesis de la enfermedad hay que ver qué es lo que sucede. En la fase aguda dura de 1 a 3 meses, ¿no? Entonces, cuando el parásito ingresa a las células y comienza a reproducirse activamente, entonces hay una parasitemia muy alta y cada que se rompen las células por la reproducción hay destrucción celular. Entonces, destrucción celular por el desarrollo o reproducción del parásito, bajo la forma de amastigote, recuerden. Entonces se va a presentar inflamación,
hay toda la cascada de la inflamación con fundamentalmente mononucleares, ¿no? Al inicio puede haber polimorfos nucleares, pero después ya solamente hay mononucleares. Después viene una fase de latencia, en que no hay nada, hay un silencio que puede durar 1, 5, 10 años, que la persona que tuvo la fase aguda ya no presenta síntomas, los parásitos caen notablemente, no desaparecen, pero ya no hay manifestaciones. Esta fase latente, algunos la niegan y dicen no, es parte de la fase crónica, pero no, por eso estamos viendo acá fase crónica. Pero sí, en realidad hay un silencio por muchos años incluso. Y luego aparece la forma crónica. En la forma crónica ya no hay parasitemia. Hay parásitos en muy escasa cantidad que no explican tampoco la reproducción del parásito para que se destruyan las células. Entonces, si no hay destrucción celular por la reproducción del parásito, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces lo que se ve es que hay un equilibrio dinámico entre el control del parásito y la regulación de la inflamación. Entonces había un control, pero esto se rompe este equilibrio y va a haber más bien, si es que hay un control del parásito, son los asintomáticos, ¿no es cierto? Si es que se va para este lado del espectro. Pero si se va para el otro lado, hay una inducción de la inmunopatología y aparece la cardiomiopatía. Entonces va a haber un daño inmunopatológico que va a desencadenar principalmente en cardiopatía y en otras manifestaciones. Entonces este equilibrio se puede romper en la fase crónica. Si no se rompe, digamos, están los asintomáticos. Pero si se rompe este equilibrio dinámico entre el parásito, es decir, entre la destrucción de los parásitos, el control de los parásitos para que no se sigan reproduciendo y inflamación, entonces no va a haber síntomas. Pero si se rompe este equilibrio y entonces el control del parásito se pierde y aumenta la inflamación, entonces vamos a tener un daño inmunopatológico. Bien, entonces recuerden, fase aguda, la destrucción de células se debe a la reproducción del parásito. Fase crónica se debe principalmente a la respuesta inmune que trata de destruir al parásito y que se establece un equilibrio, ¿no es cierto? Pero a veces, digamos así, se le pasa la mano a la inmunidad y comienza a destruir sus propios tejidos. Ya estamos en una fase crónica típica con patología demostrable a través de la cardiomiopatía u otras anomalías. Entonces, esto es sumamente importante porque se ha encontrado que existen anticuerpos contra el endotelio, contra el endocardio. Se han encontrado antígenos contra los vasos sanguíneos y contra el intersticio de la fibra cardíaca. Entonces, estos anticuerpos son autoanticuerpos contra nuestros propios tejidos y se han producido porque se han detectado también antígenos del parásito que son similares a ciertas estructuras de nuestro cuerpo, sobre todo mitocondrias, ¿no? Entonces, quiere decir que el parásito está eliminando una serie de antígenos que desencadenan la producción de anticuerpos, pero estos anticuerpos están también, por la similitud de los antígenos parasitarios con el hombre, están actuando contra nuestros propios tejidos. Entonces, lo que se conoce como la teoría de la autoinmunidad, ¿no? Mediada principalmente por anticuerpos y linfocitos T. Entonces, esta teoría de autoinmunidad explica la fase crónica de la enfermedad, porque ya la parte de la destrucción celular por la reproducción del parásito ya no se da en la fase crónica. Entonces, esta teoría ha tenido pues que aparecer para explicar esto, ¿no? Sin embargo, había una objeción a esta teoría. ¿Cuál es la objeción? Que dice, ¿por qué sigue actuando la autoinmunidad
si es que ya no hay parásitos en sangre que estimulen a la producción de anticuerpos. Si ya no hay antígenos, no debería de haber producción de anticuerpos y por lo tanto cada vez debería ir disminuyendo esta autoinmunidad. Sin embargo, más bien a veces aumenta. Y entonces esto se ha estudiado mucho y ha aparecido la teoría de la persistencia parasitaria, ¿no? O sea, de la parasitemia persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el paciente, por más que esté en una forma crónica, siempre están saliendo parásitos de las células, o sea, de amastigotes, que se convierten en tripomastigotes sanguíneos y circulan en sangre en muy poca cantidad. Y que eso es lo que desencadena que siga a la autoinmunidad y que siga destruyendo los tejidos. Esto, ¿cómo se demostró esto de la teoría de la parasitemia persistente? Porque todos los medios que había para el diagnóstico antiguamente, antes de que aparezca la PCR, ya no detectaban parásitos en sangre en la forma crónica, no se detectaban, o sea, se decía que la parasitemia era cero. Sin embargo, se hicieron muchos estudios, entre ellos el estudio hecho por el doctor Werner App, un chileno de origen judío, que creo que ha fallecido en estos días, hace poco. Este investigador chileno, parasitólogo chileno, hizo un estudio interesante porque consiguió la sangre de aproximadamente 500 personas que estaban infectadas en Chile y las mandó a dos laboratorios, un laboratorio de Osvaldo Cruz, se llama el laboratorio de Brasil, y al Instituto Pasteur en Francia. Y entonces ellos hicieron el estudio de la parasitemia, es decir, que había parásitos en sangre mediante PCR. Y encontraron que sí, efectivamente estaban en la fase crónica, pero que los pacientes que ya no tenían parásitos en sangre según las técnicas tradicionales, mediante la PCR se encontró que sí había. O sea que había pequeña cantidad de parásitos en sangre. Y entonces, pero sin embargo los resultados no fueron tan iguales porque se enviaron las mismas muestras a Brasil y al Instituto Pasteur y eso como que desvirtuó un poco el PCR, ¿no? Dijeron, no, pues están trabajando diferente, no dan los mismos resultados. Pero en general, lo que demostró sí es que había parásitos en sangre en la fase crónica. Y esto explica por qué la autoinmunidad persiste, pese que ya se decía que no había parásitos, sí, pero sí hay esta teoría de la parasitemia persistente, potencia o da, digamos, el sustento a esta teoría de la autoinmunidad. Bien, el parásito hemos visto que también tiene formas de evasión y tiene mimetismo con el huésped porque tiene antígenos, expresa antígenos similares a nuestros tejidos. Y ese es el motivo por el cual muchos estos de anticuerpos van a causar pues la autoinmunidad. Además tiene cambios genéticos, como hemos visto en otros parásitos. En T. cruzi se demostró esto del cambio genético, que lo hemos visto en cisticerco también. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Inyectaron a ratoncitos con T. cruzi y les tomaban muestras de sangre para ver la parasitemia. Entonces, la parasitemia rápidamente se elevaba a las 2 semanas, al final de la primera, segunda semana, tercera, y empezaba a caer. Y caía porque se empezaba la producción de anticuerpos. Entonces, hasta ahí se estudió muchas veces la curva esta de la parasitemia en roedores. Sin embargo, a alguien se le ocurrió seguir y le siguieron estudiando a estos ratoncitos y se dieron cuenta que pasaba un tiempo y nuevamente se elevaban los parásitos en sangre. O sea que la parasitemia nuevamente se elevaba y después caía y nuevamente por ondas, ¿no? Entonces, esto se explicó porque había variabilidad genética. El parásito expresaba
otros antígenos que ya no respondían a los anticuerpos que había producido el organismo del roedor, y entonces empezaban a reproducirse libremente nuevamente. Aparecía la inmunidad, caía la parasitemia, ellos cambiaban sus determinantes antigénicos y nuevamente se reproducían fácilmente. Esto es lo que se conoce como cambio antigénico. También no se conoce exactamente la sustancia, pero parece que hay una sustancia del T. cruzi que impide la activación del complemento, ¿no? Además, tiene localización intracelular. ¿Qué quiere decir? Que el parásito inicialmente estaba en una vacuola del fagosoma, ¿no? Pero después se pasa al espacio intracelular y ahí ya no es atacado por el sistema inmune. Además, también produce inmunosupresión. Hay todo un sistema de inmunosupresión en estos pacientes y hay un impedimento del fago de que se forme el fagolisosoma, o sea, el fagosoma donde estaba el T. cruzi no se une al lisosoma que trataría de destruirlo al T. cruzi. Entonces no se forma el fagolisosoma y más bien el parásito se va a la zona intracelular. Entonces vean todos estos mecanismos de evasión inmunitaria hacen que el parásito pueda persistir en un hospedero por muchos años y sin que sea destruido o combatido. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico comprende varios aspectos. En primer lugar, es importante la clínica, ¿cierto? Y luego, la epidemiología. Siempre tiene que haber el antecedente de que la persona ha estado en una zona endémica, que ha sufrido transfusiones sanguíneas, que también puede ser un motivo del pasaje de sangre de una persona enferma a otra. En este momento, las personas que van a donar sangre se les hace aquí en Arequipa, y en parte casi todo el Perú se está haciendo el dosaje de anticuerpos para Chagas. Si es que sale positivo, no puede donar sangre. Entonces, es la clínica, la epidemiología y también el laboratorio, el estudio parasitológico. Entonces tenemos el antecedente de exposición a T. cruzi, es decir, que vive en zona endémica, pero a veces hay que hacer bien la historia porque es suficiente que una persona esté en una zona endémica un día. Había gente, por ejemplo, hemos conocido a una persona que era chofer y se quedó a dormir en Chumayo. Él nunca había estado en una zona endémica y durmió una noche en Chumayo. Y eso fue suficiente para que se infectara, ¿no? Entonces, este antecedente de exposición a T. cruzi también es importante. Y como digo, es la zona de residencia, ¿no?, donde ha vivido, solamente el tránsito por la zona endémica, transfusiones sanguíneas, que también pueden ser, si usted ha recibido sangre, puede ser que ha recibido sangre de una persona que tenía T. cruzi en sangre, aunque en pequeña cantidad, pero basta que pase un T. cruzi y es suficiente para producir la infección. A veces hay el trabajo en laboratorio con T. cruzi. Hemos tenido hace varios años un grupo de jóvenes que vinieron por Cayetano Heredia a trabajar acá en Arequipa en T. cruzi con poca experiencia y 2 se infectaron. Se tuvo que darles tratamiento, todo un problema. O trasplante de órganos. En el caso de trasplante de órganos, ya el estadio infeccioso cambia, ¿no? En todos estos si es por la transfusión, por el vector, sería con el tripomastigote metacíclico. Pero si es de transfusión sanguínea, ya aquí es el tripomastigote sanguíneo. Si es el trabajo de laboratorio, puede ser con tripomastigotes metacíclicos, sanguíneos o incluso epimastigotes puede ser. Y en el trasplante de órganos lo que van a trasplantarse son los amastigotes, porque dentro de los tejidos solo hay amastigotes. Veamos la sospecha clínica. Entonces hemos visto el antecedente, ahora veamos la sospecha clínica.
la fase aguda. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos debe hacer pensar que un paciente tiene Chagas? Bien, cosas muy claras, como por ejemplo esto, el complejo de Romaña. Y entonces el complejo de Romaña es es como en la fotografía que les mostré al inicio de ese niño. El complejo de Romaña está compuesto por edema bipalpebral, generalmente unilateral, generalmente de un solo ojo, raras veces de los dos ojos. Entonces el edema bipalpebral. ¿Por qué dice bipalpebral? Porque es del párpado superior y del inferior. Hay un edema bipalpebral, hay una conjuntivitis, ¿no? Con secreción, hay una dacryoadenitis o inflamación de la glándula lacrimal, ¿no? Y también hay un ganglio preauricular que se puede palpar delante del pabellón auricular. Entonces, además se puede agregar fiebre también en algunos casos, ¿no? Eso es el complejo de Romaña. Y esto es típico de la fase aguda y generalmente se produce cuando el parásito ingresó por la conjuntiva ocular. ¿Y por qué ingresa por ahí? Lo que pasa es que el triatomino en la noche camina, busca picar a la gente y a veces camina por la cara y pareciera que la humedad del ojo lo atrae. Entonces se acerca y puede picar cerca del ojo o simplemente defecar cerca del ojo. Y entonces la persona siente escozor, ¿no? Siente prurito y se soba el ojo, y al sobarse el ojo está arrastrando las heces del triatomino hacia la conjuntiva, donde están pues, lógicamente los parásitos en estas heces y se meten por la mucosa. En este caso se da pues el complejo de Romaña. Mientras que otras veces el parásito, el vector, la chirimacha, pica por ejemplo en la piel, en un brazo puede ser, o en la cara, y la persona siente la molestia de la picada, se rasca y al rascarse erosiona la piel y el parásito se introduce por esas erosiones de la piel y forma un proceso inflamatorio, ¿no? Hay edema, rubor, calor, tumor, los 4 signos principales de la inflamación. Y entonces estamos hablando de chagoma de inoculación. El chagoma significa esta inflamación de esto. En cualquiera de estos dos casos, ya sea el chagoma o el complejo de Romaña, puede confundirse, por ejemplo, el complejo de Romaña con una conjuntivitis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Hemos visto a un paciente que viene de Santa Rita de Sihuas, un vendedor ambulante en su carretilla, estaba ahí en Santa Rita de Sihuas. Santa Rita de Sihuas es una zona endémica, y de pronto amanece un día con todo el ojo hinchado, un complejo de Romaña típico. Y entonces va a la posta y le dicen, en una posta que es de una zona endémica, y dice, he sufrido lo que tienes es una conjuntivitis. Y le dan unos antibióticos y unas gotas para los ojos para que trate la conjuntivitis. Pasan 3 días, pasa una semana, sigue el problema, y entonces el señor no se contenta, se viene de Arequipa, va al hospital, a una clínica, no recuerdo exactamente si era un hospital o una clínica, y lo examinan y le dicen también que es una conjuntivitis, le vuelven a dar otros antibióticos, etc. Pasa una semana y sigue igual. Entonces va a un oftalmólogo, y los oftalmólogos ya conocen aquí en Arequipa lo que es un complejo de Romaña. Lo mandan a nosotros para que le hagamos el estudio y le encontramos parásitos en sangre. Un típico complejo de Romaña. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una conjuntivitis y un complejo de Romaña? La conjuntivitis se pasa en una semana con unos antibióticos y se acaba. El complejo de Romaña puede durar hasta un mes. Y el paciente, por más que reciba antiinflamatorios, etcétera, antibióticos, sigue con el complejo de Romaña durante un mes, a veces un poco más.
Mientras que en el chagoma de inoculación puede ser la misma picada del insecto que causa una hinchazón, hay un problema en la piel, con mucho prurito. Sin embargo, una picada de zancudo o de una picada de la chirimacha dura pues una semana máximo y desaparece. Aquí no, persiste durante 3 semanas, 4 semanas. Entonces este chagoma de inoculación esa característica tiene de su persistencia en el tiempo. También los pacientes pueden venir con un proceso infeccioso general. El paciente viene con fiebre, a veces con molestias urinarias, a veces con hepatoesplenomegalia o simplemente con fiebre, nada más. Entonces un proceso infeccioso general que no se sabe la causa, puede ser cualquier cosa, puede ser una tifoidea, puede ser una hepatitis, puede ser, qué sé yo, cualquier otra infección, incluso una infección renal, una glomerulonefritis. Y el paciente es ingresado y si no se piensa en Chagas, eso es lo que quiero que ustedes se lleven de esta clase. Si ustedes no piensan en Chagas, no hacen diagnóstico de Chagas. Entonces estos pacientes están ahí deambulando de consultorio en consultorio hasta que alguien se le ocurre y le dice, a ver, pídale para Chagas toda la batería y sale positivo, ¿no? Entonces, otras veces el paciente no tiene nada de esto, nada. Simplemente viene por miocarditis. Y los cardiólogos también ya saben que una causa de miocarditis es Chagas. O meningoencefalitis, que es más raro, pero también puede dar una meningoencefalitis en el T. cruzi. Eso es en la fase aguda. Entonces, hoy estamos repitiendo, creo. Vamos a ver. Ya. Y este es el complejo romaño que les mostré. Esta es una señora de Carabelí. Vean, hace calor, ahí no es sierra, es muy cálido, es un desierto realmente. Vean las paredes de adobe y acá con huecos. En la vivienda encontramos muchas chirimachas positivas, ¿no? Y miren el complejo de Romaña en este niñito. Si ustedes palpan acá hay un ganglio y si levantan la glándula lacrimal, ¿dónde se encuentra la glándula lacrimal? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué parte del ojo? A ver, vamos, cualquiera. Anatomía simple, ¿eh? ¿Dónde se encuentra la glándula lacrimal? Ya se olvidaron anatomía. Ese es el tema, pues, de estudiar solo para dar exámenes. La glándula lacrimal se encuentra aquí en esta parte. Entonces, si ustedes le levantan el párpado, van a ver que la glándula se protruye, como si fuera una fresa roja y grande. En una persona normal, hagan la práctica ahora en su casa, algunos de sus familiares levanten el párpado y van a ver la glándula, pero muy pequeñita en la parte superior externa del ojo, ¿no? Entonces, allí esta glándula se inflama notablemente, fácilmente se observa en estos pacientes. Entonces, este es un típico complejo de Romaña. Este es otro complejo de Romaña y este más bien es un chagoma de inoculación. Miren en la cara, todo inflamado. Esto se llama chagoma de inoculación. Bien, vamos a ver en la fase crónica. Lo que hemos visto es en la fase aguda, la fase latente, que algunos le llaman así, o indeterminada, también le llaman fase indeterminada. No hay síntomas, no podemos mostrar nada. Puede haber parasitemia, pero generalmente no hay síntomas. En la forma crónica, el paciente de pronto estaba completamente sano, ni se acuerda si es que tuvo o no tuvo fase aguda de Chagas. Hay algunos pacientes que no tuvieron manifestaciones en la fase aguda, pero se infectaron, otros sí, y entonces de pronto empieza a aparecer palpitaciones, ¿cierto? El corazón comienza a palpitar fuertemente, que incluso se siente, ¿no?, fácilmente. Entonces, esta es una de las manifestaciones importantes, o si no, arritmias. Entonces, se le toma el pulso o se le hace un electrocardiograma y el paciente presenta arritmias. O insuficiencia cardíaca congestiva, cuando ya hay problemas serios estructurales del corazón, ¿no? O empieza a haber disfagia.
o sea, problemas de tipo digestivo, el paciente comienza a tener disfagia. Entonces, miren, en este inicio, estas palpitaciones o estas arritmias se deben por alteraciones de la transmisión eléctrica del corazón. Pero la insuficiencia cardíaca ya es otro problema. En la insuficiencia cardíaca lo que pasa es que el corazón ha tenido una alteración de sus fibras por inflamación al inicio, por reproducción de parásitos, pero después por autoinmunidad, hacen que las fibras se vuelvan muy delgadas y el corazón empieza a dilatarse porque no tiene la fuerza de contractibilidad que tiene un corazón normal. Y entonces las presiones de sangre hacen que poco a poco vaya dilatándose el corazón. Y al dilatarse ya no puede eliminar toda la sangre que contiene, se retiene y entonces empieza a haber lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, fundamentalmente por falla a nivel del corazón derecho. Bien. En estas arritmias, por ejemplo, se ve que hay trastornos de conducción auriculoventricular, hay trastornos, bloqueos de la rama derecha de las de His, ¿no? Entonces, esto explica todas estas arritmias y insuficiencia cardíaca. Pero en el aparato digestivo, lo que sucede es que el T. cruzi suele parasitar los plexos nerviosos. Entonces parasita las células nerviosas y destruye los plexos nerviosos. Al destruirse los plexos nerviosos, se altera el peristaltismo. Y entonces, al alterarse el peristaltismo, los tejidos comienzan a dilatarse. Y eso es lo que pasa con el esófago, por ejemplo. El esófago se comienza a dilatar porque ya no tiene ese tono que hay con la contracción para el peristaltismo. Y entonces el esófago se convierte en una bolsa realmente y hay dificultad para deglutir, para pasar los alimentos. Y acá se da incluso disfagia paradójica, porque la disfagia inicialmente se presenta bajo la forma de una disfagia a líquidos. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de esófago, lo primero va a tener disfagia a los líquidos, a los sólidos. Los sólidos no se pueden deglutir por el volumen que tienen, ¿no? Y entonces después ya con el tiempo empieza a haber cada vez más disfagia incluso para los líquidos. Sin embargo, en Chagas, incluso con los líquidos de inicio ya está alterándose la posibilidad de pasar los alimentos. Entonces hay una disfagia que es importante no solamente para los sólidos, sino también incluso para los líquidos. El paciente no puede deglutir adecuadamente los líquidos, tiene a veces dificultad severa para alimentarse. Y el colon, sobre todo, también el intestino delgado, pero principalmente el colon, se distiende también. Y se distiende tanto que hay un estreñimiento marcado. Puede la persona estar estreñida 5, 6, 7 días, y a veces se impactan como bolas de excremento duras que tienen que sacarse por medios físicos o también a veces por quirúrgicos. Entonces, estas ya son manifestaciones de un Chagas crónico, la disfagia y el estreñimiento con el megacolon típico. Recuerden que el megacolon también existe. Entonces están haciendo cirugía, no, todavía no, próxima. En cirugía se ve el megacolon andino, ¿no? Entonces, pero este es diferente, pero las manifestaciones son parecidas, entonces hay que hacer la diferenciación. Si es por ejemplo, la complicación del megacolon andino es el vólvulo. El vólvulo quiere decir que se tuerce el intestino grueso y hay que operarlo, si no se muere el paciente. Y acá también se puede ver esto. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial entre este megacolon andino y el megacolon chagásico. Bien, entonces todas estas manifestaciones se ven pues en la forma crónica, alteraciones de tipo cardíaco y alteraciones de tipo digestivo. También se puede ver alteraciones
del peristaltismo de los uréteres, que condicionan infecciones urinarias porque no se elimina toda la orina, la vejiga incluso no se contrae adecuadamente. Entonces puede haber alteraciones en varios órganos. Los uruguayos, por ejemplo, trabajaron mucho en esto de la fisiología de la función urinaria en pacientes chagásicos y encontraron que había problemas. Incluso de la vesícula también hay alteraciones en la contracción. Bien, entonces es muy compleja la fase crónica en la enfermedad, pero ustedes tienen que aprender a que si tiene un paciente palpitaciones, arritmias o insuficiencia cardíaca ya en forma grave, hay que pensar en un Chagas. Y acá también si es que hay problemas digestivos. Este es un esófago, por ejemplo, vean, es con contraste de bario, que está completamente dilatado como una bolsa, ya no hay el peristaltismo que se suele ver en estos pacientes, ¿no? Y este es un corazón totalmente dilatado, a veces hay aneurismas incluso, porque las paredes se hacen delgadas, el corazón crece, ¿no? Y más fibrótico, lo que puede condicionar a aneurismas o falla cardíaca. Entonces, en la fase aguda hay pacientes que mueren por miocarditis. En la fase crónica generalmente la enfermedad va evolucionando lentamente a través de los años y termina con una insuficiencia cardíaca congestiva. Veamos los métodos de diagnóstico que son métodos directos. El examen de sangre. Al fresco se puede tomar unas gotitas de sangre, se pone una laminilla encima y se observa el microscopio. Si hay mucha parasitemia se puede encontrar los tripomastigotes sanguíneos. Si no, se hace el método de Strum, que es un concentrado, que significa que se toma una muestra de sangre en un tubo de centrífuga, entonces se centrifuga la sangre y los hematíes van a ir al fondo y de la capa donde están los hematíes y el plasma se recogen y se ponen en otro tubo a mayor velocidad. Entonces esto hace que los parásitos van a irse al fondo ya del plasma, ya no hay hematíes, y de ahí se colecta para hacer el diagnóstico. Es un buen método de concentración. También se indica en algunos libros la gota gruesa, pero nosotros no la utilizamos mucho porque es muy difícil ver el parásito así. Pero en todo caso puede hacerse. Otra forma de concentración también es el seno diagnóstico. El seno diagnóstico no es otra cosa que la aplicación de triatominos, de chirimachas, que son ninfas de tercer estadio y que se aplican a la piel de una persona para que le saquen sangre. Entonces estas ninfas de tercer estadio son criadas en laboratorio, en insectario, libres de infección porque se les alimenta con sangre de aves. La sangre de aves es refractaria a la infección por T. cruzi, pero sirve de alimento para los triatominos, pero no se infecta con T. cruzi. Entonces se le alimenta a los triatominos desde que salen del huevo con sangre de aves, entonces están libres de infección. Una vez que ya están listas, se les deja en ayunas y estas chirimachas que están en ayunas se les pone en una cajita para que pueda aplicarse sobre la piel y van a succionar sangre. Basta que una de ellas se coloquen alrededor de 10 ninfas, basta que ellas hayan succionado 1 o 2 tripanosomas sanguíneos para que en su interior, en el aparato digestivo del vector, se desarrolle, se divida y después de 30 días nosotros examinamos las heces del vector y si encontramos tripomastigotes metacíclicos es que la persona estaba infectada. Este método da 100% de seguridad o de sensibilidad en la fase aguda de la enfermedad. En la fase crónica alrededor del 60%, pero es un muy buen método para el diagnóstico de esta enfermedad como método directo porque vamos a encontrar los T. crucis que están en las heces, o sea, metacíclicos en las heces del vector.
También se puede cultivar en sangre, ¿no? En sangre 3N se llama así, por el nombre de los autores que crearon este medio de cultivo. Se pone pues sangre de la persona infectada o que se sospecha que está infectada y se hace el hemocultivo. Y de ahí vamos a encontrar los tripomastigotes sanguíneos. O epimastigotes, ya como es cultivo, los tripomastigotes sanguíneos se convierten en epimastigotes y se reproducen activamente. Entonces, al cabo de una semana, 2 semanas, podemos ver ya gran cantidad de parásitos en el cultivo. También se puede inocular a animales a nivel del peritoneo, se le inyecta los T. crucis y después se le saca en sangre los tripomastigotes sanguíneos. Hay otras muestras que ya son menos comunes, sobre todo para inmunodeprimidos, estudio de ganglios, líquido pericárdico, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, y también se puede hacer biopsia del músculo. El doctor Fernán Segarra, que ha sido nuestro maestro en patología, hizo su tesis doctoral en Chagas y hizo en pacientes crónicos biopsia del músculo gemelo, y los cortes histológicos demostraron la presencia de los nidos de mastigotes o pseudoquistes en toda la musculatura. Entonces se contribuyó también al estudio de Chagas. Métodos indirectos. ¿Cómo hacemos los métodos indirectos? Es la detección de anticuerpos inmunoglobulina M para la fase aguda y la detección de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G para la fase crónica. Recuerden, siempre la M es de fase aguda. ¿Qué pruebas inmunológicas usamos? Reacción de fijación de complemento. Esta prueba es muy buena, pero ya no se usa. Yo hice solamente una vez, cuando empecé a trabajar en Chagas, hice una vez esta prueba, me demoró 2 días, así demora, con muchos tubos, con posibilidad de uno infectarse incluso. Era todo un tema, y muy complicado, pero buena técnica. Es casi como una prueba, un examen para los que quieren hacer serología, ¿no? Pero ya no se usa. Se usa la hemoaglutinación indirecta rápida, la inmunofluorescencia indirecta y el ELISA. Estas son las técnicas que se están utilizando para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Esta es la hemoaglutinación indirecta rápida, ¿no? Lo que se utiliza son eritrocitos de carnero, que les pone ácido tánico acá para que endurezca la membrana del eritrocito y no se rompa. Luego a este eritrocito ya con membrana bien estabilizada se le pone en contacto con antígenos de T. crucis, proteínas del T. crucis. El T. crucis se cultiva, cuando hay mucha cantidad ya se le destruye por sonicación, o sea, por vibración, o por también cambios de temperatura, congela, se descongela y así se pueden romper los hematíes. Y esas los T. crucis y esas proteínas sirven para impregnar o sensibilizar a estos hematíes de carnero. Entonces ya los antígenos se pegan al hematíe de carnero. Si ustedes le ponen un suero problema que tiene anticuerpos, van a reaccionar con estos y forman una red. Entonces, al formar la red, los hematíes quedan suspendidos. Si es que no existen estos anticuerpos, todos los hematíes se van a ir al fondo del tubo, ¿no? Eso lo podemos ver acá. Estos son pocitos, pero en forma cónica. Al final, al fondo, ya es muy delgadito en la parte alta anchos. Entonces, por ejemplo, si ha habido una hemoaglutinación, tenemos acá, ¿no? Se ve rosado cuando se trabaja aquí, y acá están los hematíes en cadena, no forman esto. Pero si yo veo puntos, quiere decir que los hematíes se fueron al fondo porque no aglutinaron. Ese es el principio de la hemoaglutinación indirecta rápida. Este es el método de ELISA, que ustedes ya lo hemos explicado varias veces, y estos todos son positivos cuando hay un cambio de color por la unión con el conjugado, que es una enzima, y pegada también a una sustancia fluorescente, a una enzima. En el caso de la inmunofluorescencia indirecta, esto es el T. crucis
Estas fotografías son de mi tesis de doctoral, en la cual demostré que existe un patrón de coloración para Chagas y Leishmania. Entonces ustedes están viendo acá cuando es el T. cruzi, acá está el T. cruzi, son epimastigotos, y es un paciente con Chagas, colorea completamente. Pero si estos epimastigotes los utilizo con sueros de pacientes con Leishmania, que es la próxima clase que vamos a hacer, solo colorea el núcleo. Entonces logré establecer patrones de coloración por inmunofluorescencia para Chagas y Leishmania. Bueno, la inmunofluorescencia es que, y ya les hemos explicado, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, quizás se pone el antígeno, aquí está, en la pared o en una lámina, que generalmente es el parásito. Se le pone el anticuerpo con una sustancia fluorescente, y si es que hay esta reacción, pues el parásito va a aparecer coloreado. Si no, no va a aparecer coloreado. Bueno, esta es la inmunofluorescencia, que acá está el antígeno, aquí está el suero del paciente que tiene anticuerpos, y un antianticuerpo que está unido a una sustancia fluorescente. Entonces el antianticuerpo se une al anticuerpo, y este va a dar luz porque está con una sustancia fluorescente adherida. Ya está. Entonces estas son las técnicas para detección. Pero para los casos agudos de enfermedad de Chagas se usa el examen directo al fresco. Entonces esta forma de usar los métodos se llama algoritmo. Este algoritmo permite hacer el diagnóstico de Chagas agudo y de Chagas crónico. En el caso de Chagas agudo, lo primero que se hace es el examen directo de sangre, ¿no? Y entonces, si sale positivo el examen directo, ya está hecho el diagnóstico. No hay vuelta que darle. Ya encontramos los parásitos en sangre. Pero a veces es negativo porque hay pocos parásitos. Entonces, es necesario hacer el método de Stuhl, que es un método de concentración. Si este método de concentración me da positivo, también está confirmado. Pero si esto todavía es negativo, es necesario hacer el seno diagnóstico, ¿no? Y si hacemos el seno diagnóstico, ya tenemos 100% para la fase aguda. Si sale el seno diagnóstico negativo, este paciente no tiene Chagas, ¿no? Bien. Pero para la forma crónica es interesante que hay que utilizar 2 o más pruebas. Entonces, por ejemplo, si 2 pruebas son positivas, ELISA y IFE, o ELISA y HAI, 2 pruebas son positivas, entonces está confirmado el diagnóstico. Pero si solamente hay una prueba positiva y una negativa, es necesario hacer una tercera prueba. Si la tercera prueba es positiva, entonces está confirmado el diagnóstico. Pero si la tercera prueba es negativa, o sea, tendríamos 2 pruebas negativas y una positiva, entonces no es la enfermedad. Miren, es tan importante este hecho que sucede continuamente. Un paciente, imagínense una persona completamente normal, va a donar sangre a cualquier hospital y dona sangre, y entonces al momento de dar la sangre le dicen: vamos a hacer las pruebas en esta sangre, y si no, se la devolvemos, o no se la devolvemos, si no, le indicamos que no sirve para donar sangre. Entonces deja su sangre el señor, ¿no? Y eso pasa también con alumnos en medicina. Dejaron la sangre, y pues al día siguiente les llama y les dice: ¿sabe qué? Usted dona sangre porque tiene usted la enfermedad de Chagas. Imagínense ustedes que les digan eso: usted tiene la enfermedad de Chagas. Entonces la gente que no sabe le dice la crónica y se mueren por insuficiencia cardíaca con esto, o por miocarditis. Y entonces está desesperada la persona al laboratorio, y tuvimos que explicarles, ¿no? Que en primer lugar, para decir que tiene enfermedad de Chagas, tiene radiografía de aparato digestivo, ecocardiografía de corazón, etc.
para saber si tiene síntomas, porque no tenía síntomas, no fue hecho para que si había signos de enfermedad, porque síntomas no tenía. Entonces, para decir que es enfermedad de Chagas. O sea, de ahí, primer error. Nunca se puede decir que una persona tiene enfermedad de Chagas si no se le ha hecho estudio clínico. No se le ha hecho clínico, solo les tomamos muestra de sangre y no pueden decir que tiene enfermedad de Chagas. Lo mucho que podrían decirle es que tiene una infección por T. cruzi, que es diferente. Enfermedades cuando hay manifestaciones. Podría esto. Pero ellos solo aplican una prueba, que es ELISA. Con una prueba no se hace diagnóstico. Tiene que completarse. O sea que, segundo error, de decirle que tiene enfermedad de Chagas y ni siquiera le han hecho dos pruebas, solo una, y que puede dar falsos positivos. Entonces ya explicamos al paciente y efectivamente le hicimos las 3 pruebas en realidad le hicimos y salieron negativas. O sea que fue un falso positivo. Entonces, mucho cuidado con hacer el diagnóstico de Chagas con una sola prueba serológica. Cuando es directo y encuentro el parásito, ahí sí no hay duda. Pero si es serología, detección de anticuerpos, la cosa es diferente. Y vean si son las 2 pruebas negativas de inicio, está descartado también. Hay otras pruebas para diagnóstico, como radioinmunoensayo, inmunoflor, pero que se usan poco. Últimamente se está haciendo la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, pero aún todavía no está bien perfeccionada, en todo caso es cara y más se usa para investigación que otra cosa. Bien, la epidemiología de esta enfermedad es una epidemiología muy sui generis, ¿no? Generalmente es de zonas rurales, en los pequeños vallecitos, donde no hay mucha gente, la casita es de adobe, de quincha o de paja nada más, ¿no? De caña. Entonces, ahí está la chirimacha y convive con las personas, con los animales y se produce la enfermedad. Y eso es lo que pasa en casi todos los lugares de toda Sudamérica. Sin embargo, en algunas ciudades, como por ejemplo en Arequipa, se ha hecho la ciudad urbana, se ha hecho la enfermedad urbana. ¿Por qué? Porque miren, esto es Sachaca, estos son los cerritos que hay entre Sachaca y Tiabaya, y estos cerritos están llenos de gente, que es gente que trabaja en el campo. Y entonces tienen los chirimaches acá, y como esto ha aumentado notablemente, ya es zona urbana. Y después de aquí, esta gente que ya mejora su economía se va a vivir a Hunter, a Sachaca, a José Luis Bustamante, a Paucarpata, y allí lleva las chirimachas y entonces comienza a aparecer la enfermedad en todo Arequipa en realidad. Nosotros tenemos infección prácticamente en todo Arequipa, casi todos los distritos tienen, incluso en el centro se ha encontrado, entonces con mayor o menor intensidad, pero se ha encontrado el vector en todas estas zonas de Arequipa. Se encontraba, ¿no? Después ya vamos a explicar. Entonces en el 2004-2005 empezamos un estudio muy interesante auspiciado por la OPS. La OPS nos dio dinero y trabajamos con las 2 universidades. La UNSA se hizo cargo de la serología y del estudio de roedores, y nosotros en la Católica trabajamos con alumnos en la parte vectorial, o sea, los estudios entomológicos. Es decir, capturamos triatominos, vemos si en el laboratorio estaban infectados, hicimos todos los estudios. Trabajamos con jóvenes así de su mismo año, que se entusiasmaron mucho, iban a buscar casa por casa, una experiencia inolvidable para ellos. Ellos ya están egresados ya como 6, 7, 8 años acá. Y la experiencia para ellos que nunca habían visto una chirimacha, nunca habían visto cómo vive la gente en estos lugares, que solo hay un dormitorio, que las gallinas están dentro, los conejos están dentro de la vivienda. Y lógicamente eso cambió notablemente para esta zona. Esta zona ha ido a trabajar a la minera de Cerro Verde. La minera les ha ayudado para construir sus casas. Ahora hay casas nobles ahí,
como ven por acá hay tercer piso, pero ahora ya hay escaleras, todas las casas están pintadas, ha cambiado notablemente. Pero en esa época los muchachos íbamos los sábados, los domingos, se les pagaba su propina, su jornal, estaban muy felices ellos de participar en este trabajo, ¿no? Y entonces se determinaron varios índices que son importantes para los estudios epidemiológicos. El índice de infestación domiciliaria, o sea, las viviendas que tienen triatominos, entonces se calcula dividiendo en las viviendas con triatominos, o sea, las viviendas con chirimachas, entre las viviendas estudiadas. Y entonces nos da el índice de infestación domiciliaria. Luego tenemos el índice tripano-triatomino. De todos los triatominos examinados, todas las chirimachas examinadas, cuántas de ellas tenían T. cruzi, ¿no? Y se multiplica por 100 y se tiene el índice tripano-triatomino. Luego, hay otras que hicimos esa vez, pero que no son más importantes. Estos son los que no se puede dejar de conocer. Ustedes tienen que saber estos índices. Quizás el índice de densidad no tanto, es el índice que se determina viendo cuántos triatominos fueron capturados y se divide entre las viviendas evaluadas. O sea, es como repartir todos los triatominos en todas las viviendas evaluadas. Ese es el índice de densidad. El índice de aglomeración ya es los triatominos capturados, pero solo entre el número de viviendas infestadas, o sea, con triatominos, para ver el índice de aglomeración. Y el índice de dispersión son localidades infestadas entre localidades evaluadas. De todas las localidades, porque son localidades, San José, San Pedro, Santa Rita, todas estas zonas de estas zonas son así. Y entonces cada localidad se ve si es que alguna casa está infestada, ya la localidad está infestada, entre las localidades evaluadas. Entonces ustedes tienen que saber fundamentalmente el índice de infestación domiciliaria, el índice tripano-triatomino y finalmente el índice de infección humana, que generalmente se hace en menores de 5 años para saber la transmisión reciente, porque si hacemos en adultos ya puede ser que crónicamente están infectados y no nos da un valor claro. Entonces se hace una muestra probabilística de las viviendas, ¿no? Se busca y se captura manualmente los triatominos con todos los ambientes de la vivienda, se hace revisión del contenido intestinal de los triatominos al microscopio para buscar el T. cruzi, se toman muestras de sangre del pulpejo de dedo con pilar a los menores de 5 años que se encuentran en casas censadas previo consentimiento informado del jefe de la familia y se aplican las pruebas de ELISA e INFI a todos los otros. Y entonces, ¿qué encontramos en esa época, 2005? En Tiabaya, el índice de infestación domiciliaria era 21.8, o sea, casi un quinto de las viviendas infestadas. En Sachaca, el 16.41, en Uchumayo el 11%. Uchumayo es una zona endémica, pero que son los primeros casos de Chagas se identificaron en Uchumayo, ¿no? en la zona de Quisguarán. 1919 se encuentra el primer caso de Chagas en esa zona, por Escomel, ¿no? El mundo Escomel, que usted lo conoce. Y entonces, pero ha sufrido muchos programas de control, por eso es bajo. Estos no, entonces son emergentes, digamos. El índice tripano-triatomino, es decir, todos los triatominos, ¿cuántos tenían T. cruzi? 19% en Tiabaya, Sachaca 8%, Chumayo 2%. El índice de densidad de aglomeración, que no lo vamos a tocar, y este es el índice de dispersión por T. cruzi, ¿no? Entonces, esto es después, durante el 2005 hasta el 2009, porque en el 2005 se aplica un programa de control. El programa de control consistía en varios aspectos. Primero, el diagnóstico de base que hicimos nosotros. Después vinieron personal de la región de Salucón, fumigadores, fumigaron todas las viviendas de Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Hunter, Simón Bolívar, Paucarpata, varias zonas. Probablemente algunos de ustedes han ido por esas zonas y han fumigado sus casas, ¿no? En esa época, en 2005, no sé si estaban vivos o ya no habían nacido, ¿no? Pero eso sucede. Y miren cómo bajó los índices basales post la intervención, miren cómo bajó
y en el 2009 que se hizo una nueva vigilancia. Estos son los índices para Quequeña, José Luis Bustamante, Socabaya, Tiabaya, que habíamos estudiado, miren, 21 a 12, Sachaca 0.04, Paucarpata, Hunter, Vítor, Chumayo, ¿no? Entonces el programa dio buenos resultados. En este momento no se ven casos agudos. Se están encontrando chirimachas todavía por algún sitio, pero que no están infectadas, felizmente. Y este también es post-intervención en otros distritos: Santa Rita de Sihuas, La Joya, Characato, Santa Isabel de Sihuas, Mollevaya, Diarabamba, San Juan de Sihuas, ¿no? Y se encuentran pues muy bajas las prevalencias. Y esta es la serología para T. cruzi en niños menores de 5 años. En Tiabaya 2.8%, ¿no? Y después del rociado 0%, ya no encontramos. Víctor 1.5, ya todo se ha negativizado. En Carabelí todavía tenemos problemas, el índice era 4.8 a 0.9. En Carabelí nunca había tenido programas de control. Yo hice mi tesis de maestría allí, comparando Carabelí con Uchumayo, porque Uchumayo era una zona endémica conocida, Carabelí recién empezaba. Y entonces el ministerio no tenía dinero para todos y tenía que priorizar algunas localidades. Entonces mi tesis de maestría fue demostrar que Carabelí, pese a que era una zona nueva, los índices, de acuerdo a las proyecciones que se hizo de infección, iban a incrementarse, iba a estar peor que Uchumayo. Efectivamente, se hizo un rociado, todo, y miren, todavía persiste, ¿no? Eso fue en el 90 que se hizo la tesis esta, ¿no? Entonces, con serología se tomó alrededor de 600 muestras de sangre de pulpejo de dedo, tanto de Uchumayo como Carabelí. Entonces, estos son los índices de cero prevalencia que existen, ¿no? Cada vez hay menos, felizmente. Y estas son las típicas viviendas en los cerritos, donde hay pues todas las condiciones para que crezca el triatomino, ¿no? Acá hay un conejero probablemente, y entonces ahí hay alimento para los triatominos, aves, y los dormitorios están acá. Entonces la transmisión se da pues en estas condiciones. Pero también se encuentran estas chirimachas en casas de material noble, ¿eh? Hemos encontrado en casas muy bonitas, todo, pero en la azotea donde crían al perro, ahí a veces había chirimachas. Bien, y finalmente el tratamiento. El tratamiento de Chagas, inicialmente se dijo de que solamente era para la forma aguda, y que cuando un paciente era diagnosticado con Chagas agudas se le daba tratamiento. Sin embargo, últimamente, dado este estudio de la teoría de la persistencia parasitaria, es necesario dar tratamiento también a las formas crónicas, ¿no? Evaluando, por supuesto, las características clínicas. Se usa el benzimidazol de 5 a 7 miligramos por kilogramo por día por 30 a 60 días en niños, en adultos, y en niños 10 miligramos por kilogramo por día, más dosis para niños. Este benzimidazol es el que da el gobierno, porque antes se usaba el Nifurtimox, y el Nifurtimox era fabricado por el laboratorio Bayer. Pero como ustedes entenderán, estos son medicamentos que los compran los gobiernos a bajo precio, no lo compra la gente. Estos laboratorios no les interesa mucho este negocio, y lo que más venden pues son antibióticos, antihipertensivos, antirreumáticos, eso sí les dan mucho dinero. Entonces dijeron, ya no vamos a producir Nifurtimox. Entonces solamente se estaba trabajando con el benzimidazol. Pero últimamente el Nifurtimox, o sea, la fórmula, ha sido comprada por el gobierno brasilero a la Bayer. Se la han vendido a precio bajo, por supuesto, y en Brasil está produciendo ahora el Nifurtimox, y esto se da de 8 a 10 miligramos por kilogramo por día por 90 días. En niños también, pues poco más de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día también por 90 días. Entonces ven que hay dos alternativas para el tratamiento de esta enfermedad. Estos muy bien funcionan matando los parásitos en sangre, sobre todo, ¿no? Entonces,
Esta es la enfermedad de Chagas que todo arequipeño debe conocer así de memoria casi para poder hacer el diagnóstico. Cuando ustedes vayan a trabajar a otros lugares o vayan a hacer su residencia, les van a preguntar ¿y cómo es el problema de Chagas en Arequipa? Porque Arequipa está identificada con Chagas, ¿no? Entonces, ese es el tema que ustedes tienen que manejar muy bien. Somos muy exigentes en el aprendizaje de este tema porque es nuestro. Muy bien, si hay alguna pregunta.